Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu cuidado, tu misericordia, la oportunidad que nos das de poder congregarnos y la libertad que hay en este país y en muchos de Occidente para poder profesar una fe. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo y a anunciar esta fe a todo aquel que necesita escuchar. Hay muchos que necesitan todavía ser llamados, Señor. Sabemos que ahí encontraremos también muchos escogidos. A ti la gloria y la honra y habla nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Y puedes sentarte, hermano, hermana, si hay alguien ahí que no ha saludado, es el momento de saludarle. Dile que Dios te bendiga. Dile, bueno tenerte aquí a mi lado. Y dile también que apague su celular si lo tiene encendido, para que no tenga ninguna distracción. Y nos vamos a ir a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bendecidos, gloria a Dios. Me da gusto saber que ya llegaron con bien los que se han ido para Florida. También llegó con bien el hermano que se fue para Guatemala. Dijo que había entrado unas champurradas, no sé qué tan cierto sea. Ahí están guardadas. Si son mentiras, queda como un mentiroso delante de todos ustedes. No, está bueno. Qué bueno que están todos acá y que llegaron con mucho bien. Lucas 18. Tema tremendo que toca aquí Jesucristo. Ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos hablando, y antepasada estuvimos hablando de la llegada del reino, y Jesucristo le hacía la pregunta, ¿cuándo es que va a llegar y dónde es que va a llegar? Y Jesucristo respondía a tres preguntas básicamente: el cómo, el cuándo y el dónde iba a suceder. Y Jesucristo dio una respuesta tremenda. Si tú no sabes de lo que estamos hablando, vete al canal de YouTube de la iglesia y ahí te encontrarás con esas grabaciones de las enseñanzas, ¿no? Y ya después, la semana pasada pasábamos al punto de la oración, donde Lucas decía que Jesucristo hablaba esta parábola para motivarnos de que teníamos que orar, ser constantes en la oración, ser fervientes en la oración, ¿no? Pero veíamos de que el tipo de oración a la que Jesucristo se refería era esta oración constante del ruego por la llegada del Señor Jesucristo, recordándonos aquello que el Padre nuestro decía: venga tu reino y hágase tu voluntad. No era una oración constante de pedir cosas, era una oración constante de ruego de que venga el Señor y establezca su reino aquí. Lo veíamos la semana pasada. También si te dormiste o te lo perdiste, pues ahí están los videos en YouTube, ¿no? O sea, aquí tenemos de todo. Lo bueno que tú no eres así. Y el día de hoy pasamos a Lucas 18 y continúa el mismo contexto. Estamos hablando que Jesucristo está tocando el tema de que los últimos días se están acercando. No solo para Él, porque desde el capítulo 9 se está acercando a la cruz, sino que para el mundo entero. Hay un juicio, lo decía anteriormente, y del cual tenemos que rendir cuentas todos. Y nos ponía varios ejemplos. Bueno, el tema de hoy va en la misma relación, porque Lucas 18, verso 9, estaremos leyendo hasta el verso 14, y el tema de hoy es la justificación. ¿Eres tú justo delante de Dios o no? Y esa es la pregunta. Martín Lutero tenía una constante en su mente, una pregunta que le atormentaba: ¿cómo es posible que el ser humano pecador se pueda presentar delante de un Dios que es santo y que es justo y que salga justo? Teniendo en cuenta que Dios es el juez, ¿cómo es posible? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se logra eso? ¿Será que se puede lograr? Era la cuestión que tenía en mente Martín Lutero. ¿Ya estás ahí en Lucas 18? Verso 9 en adelante dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea que estos se veían a sí mismos y decían: yo soy justo.
yo ando bien con el Señor. Y con esa actitud también menospreciaban a los otros. Porque para yo evaluarme como justo, me comparo automáticamente con alguien más. Siempre que nosotros evaluamos a una persona, la comparamos con nosotros automáticamente. Mira, aquella persona qué desordenada es, ¿con quién la comparé? Conmigo. Automáticamente mi mente rápidamente hizo una evaluación y dijo, yo no soy tan desordenado, y entonces hice un juicio. Siempre que hacemos un juicio, mis hermanos, automáticamente lo comparamos con nosotros mismos. Cuando tú te detengas a señalar a alguien, automáticamente lo evaluaste contigo mismo. Y salimos a veces triunfantes en nuestra evaluación. Esto dice Jesucristo en su parábola, que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros. Y dijo esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era un publicano. Y ahí ya tenemos la comparación. El fariseo era lo máximo en la religión de aquel entonces. El publicano era la lacra de la sociedad, era el que tomaba el impuesto para llevarlo a Roma. La audiencia automáticamente está haciendo la evaluación. ¿Quién anda bien con Dios? Este que es religioso y su fama social es religiosa, o este otro que socialmente su fama es un ladrón. Y automáticamente la gente se inclina, me imagino, hacia el fariseo, porque es la imagen de espiritualidad. Es la imagen, como que si dijéramos, se acercaron a Dios un pastor y un alcohólico. Y quizá caeríamos en una situación similar y diríamos, ¿quién anda bien con el Señor? Y quizá diríamos el pastor, pues no conocemos su vida. Diríamos el alcohólico, no, pero no conocemos sus intenciones cuando se acerca a Dios. Porque evaluamos en base a lo que vemos. Y vemos de una forma superficial. La Escritura dice que no vemos más allá de la punta de nuestras narices. 2 hombres subieron al templo a orar. Van a acercarse a Dios. Uno era fariseo, el otro era publicano. Y el fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo de esta manera. Y ahí está la oración del fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmos de todo lo que gano. Verso 13, el publicano, viene la escena del publicano, dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo. Estaba a la distancia en el templo, no se veía digno, ni siquiera quería levantar los ojos al cielo, está viendo al suelo, es un acto de humillación, se da cuenta de que en sí mismo no existe nada que pueda ofrecerle a Dios, lo único que espera es un poco de misericordia. Dice, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Otra palabra para propicio sería, sé favorable a mí. Como, pórtate muy bien conmigo, por favor, es el ruego del publicano. No está pidiendo justicia, está pidiendo misericordia. Las 2 actitudes con las que se acercaron a Dios estos 2 hombres, y ahí es donde Jesucristo apunta algo, y aquí Jesucristo suelta una bomba. Verso 24, os digo que este descendió a su casa, ¿qué dice su Biblia? Justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y Jesucristo suelta ahí algo grande.
Delante de la audiencia el fariseo es el que anda bien con Dios. Delante de sí mismo el fariseo es el que anda bien con Dios. Delante de Dios él dijo, bueno, el publicano es el que salió justificado. O sea que delante de Dios el que era justo después de esa oración fue el publicano, no fue el fariseo. Y eso viene a sacudir cualquier idea de religión que tú y yo pudiéramos tener, basada en nuestras obras y en nuestras acciones, ¿no? No sé cómo evalúas tú tu espiritualidad, hermano, si la evalúas en cuanto a las cosas que haces. No sé si por ahí va la evaluación de tu espiritualidad. Y Jesucristo está diciendo aquí que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, les hace este comentario. Una muy triste evaluación de nuestra vida espiritual es cómo nos percibimos nosotros mismos o cómo nos sentimos nosotros mismos. Es muy probable de que yo ande en una vida de pecado, pero yo me sienta tranquilo conmigo mismo y entonces yo diga, ando bien con el Señor. Mis sentimientos, mis emociones no son el estándar para evaluar nuestra espiritualidad. Es la verdad de Dios la que evalúa nuestra espiritualidad. No podemos evaluarnos por cómo nos sentimos. Porque a veces se nos puede hacer costumbre en nuestra vida en desobediencia y pudiéramos llegar a sentirnos bien. Llega el momento en que Pablo dice que algunos tienen la conciencia cauterizada, como adormecida. Entonces nuestros sentimientos, nuestras emociones, cómo nos sentimos, no es una medida para evaluar nuestra espiritualidad. Es la verdad de Dios la que evalúa la espiritualidad. El fariseo se veía a sí mismo y decía, yo estoy bien con el Señor, pero el que hace el juicio es Dios. Y él dijo, el que salió justificado de aquí es aquel que llegó con humillación, el que aceptó su pecado, el que vio su necesidad, el que vio que no tenía nada para dar y rogó por misericordia. Ese, dice Jesús, es el que salió justificado. Y tú y yo, mi hermano, tenemos que estar seguros de que estamos justificados delante de Dios. Porque Jesucristo está tocando esto, mi hermano, no lo olvides, que lo está tocando en el contexto de los días finales. Jesucristo viene tocando el tema de la venida del reino, y cuando Él venga dijo que iba a venir a juzgar, y de ahí nos exhortó, manténganse ustedes encendidos en la oración rogando, porque el día está cerca, no sabemos cuándo va a venir el Señor. Y ahora nos tira esto, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Estamos justificados o no estamos justificados? ¿Estamos esperando al Señor y cuando Él venga nos va a abrir los brazos? ¿O será que le vamos a estar esperando pero nos va a decir, aléjate de mí porque no te conozco? En una ocasión Jesucristo hablando decía que unos se acercaron y dijeron, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre sanamos enfermos, y Jesucristo les dijo, alejaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Evaluando su vida en cuanto a las acciones, a las obras que hacían, se habían autojustificado. El primero es un fariseo y el segundo es un publicano. Yo me encontré un test del fariseo en internet. Así que, para que participes, evalúate qué tal si saliste fariseo. Yo me evalué y yo salí fariseo. Ahí te van las preguntas, pues. No voy a ver porque lo dijo por mí. Ahí va la primera pregunta. ¿Hay más pecado en las otras personas y hay menos pecado en ti? Ahí va la primera pregunta. Sí. ¿Eres pronto para descubrir las fallas de los demás? En promedio, ¿tu mente está ocupada en las faltas de los demás o en las tuyas? Ahí va otra. ¿Llevas un récord de las cosas buenas que haces?
Y la otra es similar, llevas un récord de las cosas malas que hacen los demás, como que llevas el conteo. Y la última, ¿te enoja ver cómo bendice Dios a alguien menos espiritual que tú? No sé cuántos sí pusiste, pero ahí nos podemos nosotros ir evaluando. El publicano veía de lejos y se veía a sí mismo como indigno. Veía el suelo, estaba a la distancia y decía: sé propicio a mí, sé favorable a mí. Y hacía una afirmación al final: yo soy pecador. Yo soy pecador. Esa actitud es la que Jesucristo dice: este salió justificado de esta oración. Jesús da el veredicto y dice: este es el que sale justificado. Romanos 3, 10, 12, te lo voy a leer, tratando de responder la pregunta que tenía Martín Lutero en la mente: ¿cómo puede el ser humano pecador presentarse justo ante un Dios que es justo y santo? ¿Cómo puedes tú, cómo puedo yo presentarnos delante de Dios siendo nosotros pecadores si Él es justo y es santo y es puro? La imposibilidad que veía Martín Lutero. Mira lo que dice Romanos 3, 10 y 12, hablando acerca de nosotros como humanidad. Dice Pablo, como está escrito: no hay justo ni aún uno. Dependiendo de las respuestas que hayas dado en el test, Pablo nos ayuda aquí a aclarar el asunto. Dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos dice: no existe nadie en la humanidad que busque a Dios. Mi hermano, el hecho de que tú estés aquí no es porque tú quieras buscar a Dios, es de que Dios tocó tu corazón y te trajo. Algunos dicen: me trajeron a la fuerza. No, no te trajeron a la fuerza, es parte del plan divino de Dios. Algunos dijeron: yo no tenía nada que hacer. No, es parte del plan divino de Dios. El hecho de que tú y yo estemos acá es de que hay una obra divina funcionando en nuestro corazón, y de una u otra manera estamos aquí sentados. Nos levantamos, nos bañamos, algunos de ustedes yo sé que de pronto no. Yo los he visto en el campamento. Pero habemos unos que nos bañamos todos los días y nos arreglamos y nos venimos para acá para presentar. Pero no fue nuestra iniciativa, no fue nuestro deseo, no fue nuestra inclinación. Hay un algo que Dios puso en tu corazón que te movió a hacerlo. Porque podías haberte quedado entre las sábanas viendo televisión, viendo el partido, qué sé yo, la telenovela, no sé, que salga en la televisión los domingos. Pues de haber ordenado una pizza, quedarte en la casa comiendo tranquilo en este día lluvioso, pero decidiste salir en medio de la lluvia y venir a este lugar para escuchar lo que Dios tenía que decirte y para abrir tus labios en alabanza y abrir tu corazón en oración. Eso es obra del Espíritu Santo en tu vida. Porque el ser humano por naturaleza no busca a Dios. No buscamos a Dios. Por eso te cuesta a veces orar. Por eso muchas veces te cuesta agarrar la Biblia y leerla. Por eso la piensas dos veces cuando hay un estudio bíblico y quieres llegar y no, mejor no llegues. Porque la naturaleza humana no busca a Dios. Por eso necesitamos ser transformados para comenzar a practicar las cosas que son agradables a Dios. Y ahí es donde viene el nuevo nacimiento que Jesucristo le dijo a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne es, pero lo que es nacido del Espíritu es. Tú y yo necesitamos una transformación continua y constante para ir venciendo esas cosas que todavía nos impiden una entrega total a Dios.
Romanos deja clara la naturaleza humana, no hay nadie que busque a Dios. Y hablando de justicia, no hay justo ni siquiera uno. Y entonces Martín Lutero se hacía la pregunta, ¿cómo si nadie es justo puede alguien presentarse delante del Dios que es justo? Es imposible entonces llegar hasta ese punto de la gloria de Dios y presentarnos. Y Pablo instruye a Timoteo y le dice todavía, asegúrate de presentarte delante de Dios como un obrero digno, que no tiene nada de qué avergonzarse. ¿Cómo el ser injusto y perfecto puede acercarse al Dios santo y perfecto y todavía salir bien parado y no tener nada de qué avergonzarse? Mira lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos destituidos de la presencia de Dios. No podemos acercarnos a Dios. No podemos acercarnos a Dios. Es Él el que se acercó a nosotros. Esa es la gracia y el amor de Dios. Si tú no tenías nada de qué estar agradecido con Dios, ahora espero que tengas algo de qué estar agradecido con Dios. Porque todo esto es obra de Él mismo. La Escritura dice que Él ha escogido un pueblo para sí, una nación santa. Él salió y vio al mundo y buscó a unos que le pareció que debían estar cerca de Él. Y te escogió a ti. Y te llamó a ti. Y te dijo, acércate, quiero que estés cerca de mí. La obra la hace el Señor. Estos versículos nos dejan clara nuestra condición en cuanto a la justificación. No podemos justificarnos a nosotros mismos. Jesucristo, cuando dijo esta parábola, dijo, por aquellos que se veían justos a sí mismos. No sé cómo tú te ves, si te ves justo el día de hoy, pero es imposible que el ser humano pueda justificarse a sí mismo. Yo puedo esforzarme y luchar, pero yo nunca voy a llegar al estándar de perfección que Dios demanda en cuanto a la justicia. Necesito de un ser más grande y poderoso que pueda interceder por mí. Y ahí es donde entra Jesucristo. Estamos destituidos, dice Pablo, Romanos 3:23, de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. Y Juan dice, si alguno dice que no hay pecado en él, es un mentiroso. Hay un pecado más. ¿Tú eres pecador, mi hermano, mi hermana? ¿O no? Todos seguimos pecando. El hecho de venir a la iglesia no quiere decir de que ya no peques. Quiere decir que pecas menos. Y cada vez va disminuyendo el pecado. Y se va incrementando la santidad. Pero constantemente vamos a fallar. El cielo, mi hermano, no está lleno o no se va a llenar de personas que nunca han pecado. Se va a llenar de personas que recibieron el perdón a través de la sangre de Cristo Jesús. En el infierno están los pecadores que no quisieron el regalo de Cristo, y en el cielo estarán los pecadores que quisieron el regalo de Cristo. Esa es la misericordia de Dios, que aún siendo pecadores nos llamó hijos. Romanos 3:24, continuando en el verso que habíamos dejado, porque Pablo nos deja el mal sabor. Todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, dice ahora Pablo. ¿Cómo fuimos justificados? ¿Cuánto pagamos? ¿Cuánto dimos? Estoy en Romanos 3:24. ¿Cuánto fue lo que dimos para poder ser justificados? Dice él, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y otra palabra para gracia, una forma en que lo hemos entendido, es este regalo no merecido. No nos merecíamos la justificación, pero Dios quiso darnos esa justificación. Quiso llamarnos justos. Aún siendo pecadores,
¿Cómo puede Dios llamar a un pecador justo? ¿Será que puede lavarse las manos y decir, bueno, yo soy Dios y hago como bien me place, así que no me importa lo que tú pienses, este pecador va a ser justo y este pecador sigue siendo pecador? ¿Funcionará así la cosa donde este juez justo se verá injusto? ¿O cómo funciona el asunto? Y Pablo es lo que está explicando en estos versos 3-24. Dice que fuimos justificados gratuitamente, tú y yo no pagamos nada, no hicimos nada, no podíamos hacer nada. Esto fue un acto de gracia. ¿Cómo fue? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hubo alguien que pagó el precio. A eso se refiere redención. Fuimos comprados. ¿Quién nos compró? Dice Pablo, Cristo Jesús. ¿A quién? ¿Y quién era Cristo Jesús? A quien Dios puso como propiciación. Propiciación, el diccionario dice que es el sacrificio que aplaca la ira de Dios y lo hace favorable a Dios. Cristo fue el sacrificio que pagó el precio que tú y yo teníamos que pagar, que era imposible que lo pagáramos. Él quiso pagarlo, fue gratuito, es gratuito para ti, mi hermano. El día de hoy, para los que todavía no han tomado un camino de fe con el Señor, es gratuito, no hay que pagar nada. El sacrificio que el Señor ofrece, que nos hace justos. Él fue la propiciación, Él fue el sacrificio que aplacó la ira. ¿Tú recuerdas, mi hermano, en el Antiguo Testamento, el ritual que se tenía que hacer? Se llevaba el animalito que se iba a presentar en sacrificio y se le ponía la mano encima, en la cabecita. Lo que quería decir eso es de que el pecado de la persona se transfería al animalito, se imputaba, es otra palabra. Se le ponía el pecado de la persona. Y entonces ahora el pecador es el animalito, porque se le pasaron los pecados. ¿Y la paga del pecado qué es? Muerte. ¿Y qué tenía que pasar con el animalito entonces? Tenía que morir. Y entonces se presentaba ese animalito en sacrificio. Dios estaba enseñándole algo ahí al pueblo. La paga del pecado es grave, es costosa, cuesta la vida. Y si yo no quiero perder mi vida, alguien tiene que perder la vida. Porque esa deuda se tiene que pagar. No podemos decir a la deuda, ya no pago más. La deuda del pecado tenía que pagarse, pero tú y yo no podíamos pagarla. Y entonces Dios muestra un sistema a través de los sacrificios de los animalitos, y el corderito era el que moría en vez del pecado. Y entonces el pecador decía, yo no soy pecador ya, porque el animalito fue el pecador y murió. El problema con ese sistema, una es que no transformaba el corazón, y el otro problema es de que no le hacía justa a la persona. Seguía siendo imperfecta para la eternidad. Por eso conocemos a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él es la imagen del corderito al que se le ponía la mano y se le imputaba el pecado y entonces tenía que morir. Por eso decimos que Cristo murió por nuestros pecados, porque Él fue el que tomó nuestro lugar. El asunto con Cristo es de que su justicia también es imputada en nosotros. Y ahora podemos ser nosotros justos delante de Dios. Y eso es a lo que Pablo se refiere cuando está diciendo de que fuimos justificados también gratuitamente por la gracia mediante la redención, o ser comprados en Cristo Jesús, a quien Dios puso como la propiciación, y dice acá que es por medio de la fe en su sangre. Es un acto de fe, mi hermano, que tú y yo tenemos que ejecutar. Debemos poner nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en el sacrificio redentor de Jesucristo, que es el que nos limpia de nuestros pecados y a la misma vez es el que nos presenta justos
delante de Dios. Y dice Romanos 3 continúo leyendo el 25, que esto lo hizo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, no podía perdonarte simplemente, ok, borrón y cuenta nueva, no hay ningún problema. No, eso tenía que pagarse. Y para que Dios fuera justo en su justicia y la deuda se pagara, alguien tenía que tomar ese lugar. Y ese lugar lo tomó Jesús. Esa es la gran diferencia entre el fariseo que se justifica a sí mismo y el publicano que espera que sea Dios el que lo justifique. Es la diferencia entre el que se ve a sí mismo como que no necesito, ya la hice, al que constantemente está Dios, sé propicio a mí. Sé tú el que me justifica porque yo no puedo hacer nada. Sé tú el que hace la obra porque yo no puedo hacer nada. Primera de Pedro 2:24, hablando de Jesucristo, dice que Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Está Él pagando el precio que tú y yo teníamos que pagar. En la cruz, en el madero. Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación, hablando otra vez de esta palabra, o sea, el sacrificio que calma la ira de Dios, es Él que calmó la ira que venía sobre nuestros pecados. Dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y está la universalidad de la justificación. Todos podemos acercarnos a Dios. No importa el color, no importa la raza, no importa etnia, no importa estatus social, todos necesitamos y todos podemos acercarnos a Dios. ¿Por qué es importante esto, mi hermano? Para algunos esto es el ABC del día. Este lo sabía yo, pastor, hace tanto tiempo que lo aprendí. ¿Por qué es necesario? Porque en el camino como el fariseo pudiéramos caer en el error de vernos a nosotros mismos y vernos justos y decir, yo ando bien con el Señor. O pudiéramos decir, fulanito necesita de Dios, menganito necesita más. Eso nos hace ver una falla en el entendimiento de la justificación. Si tú ves a alguien en pecado y dices, este necesita más del Señor que yo, ahí hay una falla. Porque todos estamos con la misma gran necesidad. Y si tú tienes un poquito más de luz, ayúdale a alumbrar el camino y caminemos juntos. Pero no menospreciemos a los demás haciéndonos ver como justos. ¿Qué es lo que hizo el publicano que Jesucristo dice que salió justificado? Se confesó pecador. Nos dice, yo soy pecador. Yo no puedo ni siquiera acercarme a Dios. Yo tengo esta mancha que no me permite acercarme a Dios. Vio que no tenía nada para justificarse. Si yo no puedo entregar nada. El fariseo estaba orando a voz alta seguramente y decía, yo, mira todo lo que hago, yo ayuno, yo ofrendo, yo no soy como este. El fariseo decía las cosas malas, las cosas buenas que hacía y decía las cosas malas que no hacía. Yo no hago esto ni hago aquello como hacen aquellos. Pero yo sí hago esto y hago aquello que me hace justo. Era un reporte su oración. Dios, mira, tremendo discípulo que tienes aquí. Mira las maravillas que hago y mira las otras cosas que no hago. No, nuestra oración no tiene que ser un reporte de las cosas que hacemos. Nuestra oración debe ser una súplica buscando la misericordia de Dios. Se le pide, el publicano le pide a Dios que sea favorable a él y deposita su confianza en Dios, esperando que le sea favorable.
La fe, mi hermano, puesta en Cristo, transforma tu corazón. No podemos ser las mismas personas que antes éramos, es imposible. Pedro en una ocasión usaba una expresión un poco grotesca y decía: vuelve el perro otra vez a su vómito y la puerca otra vez al lodo, dando a entender de cómo es posible que lleguemos a la presencia del Dios Santo y nos presentemos como justificados. No podemos regresar a la vida pasada porque algo ha sucedido dentro de ti que te ha cambiado, te ha transformado. Algo ha sucedido dentro de ti. Seguramente algunas veces no te sientes tan santo para estar en la iglesia, pero no te sientes tan pecador para estar en el mundo. Y estamos en una especie de limbo entre dos mundos, donde ni hay comodidad aquí porque te sientes indigno, ni hay comodidad allá afuera porque no te sientes tan malo. Y es porque Dios te está llamando para que te acerques más. Es porque Dios te está llamando para que tengan una relación más cercana. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Y Santiago dijo: una fe sin obras es una fe muerta. La fe en Cristo, la fe que te justifica, es una fe que te transforma. No podemos tener una fe sin transformación. Y no podemos tener una transformación sin fe, porque es la fe la que nos transforma. No podemos seguir siendo los mismos, teniendo las mismas atracciones de pecado anteriores y creer que estamos justos delante de Dios. Por eso era importante este mensaje de Jesucristo contárselo a los discípulos y a la audiencia. Él ya está a punto de partir y le está dejando saber de que el reino de los cielos se acerca. Así que asegúrate, nos estaría diciendo el día de hoy, asegúrate de que eres justificado. Asegúrate que cuando llegues a la presencia de Dios salgas justificado de ahí. Asegúrate de que cuando hagas la búsqueda del corazón de Dios, lo encuentres y salgas justificado de ahí. Porque cosa triste sería creer que estamos justificados cuando en realidad no lo estamos. Ahora el publicano seguramente dejó su trabajo. Es una parábola. Y una parábola es algo, una historia que tiene algunos principios espirituales, pero pudiéramos imaginarnos, si fuera una historia real, de pronto el publicano ahora ve su trabajo y tiene que cambiar. Eso pasó con Mateo, el publicano. Cambió su vida y se convirtió en uno de los 12 apóstoles, porque su corazón fue transformado. Eso pasó con Zaqueo. Zaqueo también dice: ¿saben qué? Si yo he robado, voy a devolver lo que he robado y voy a multiplicarlo y voy a dar a los pobres. Porque un corazón que ha depositado la fe en Cristo es un corazón que es transformado. Porque la fe en Cristo, mi hermano, transforma. Y aquí ustedes pueden ver muchos testimonios. Cada uno de nosotros es un testimonio de que realmente cuando ponemos nuestra fe en el Señor las cosas suceden y somos transformados. Así que si tú todavía lo estás pensando, tomar una relación seria con el Señor, el mejor consejo que puedes tomar el día de hoy es: acércate a Dios y tómale en serio. Acércate a Dios y tómale en serio. Y hazte estas preguntas: ¿eres tú justificado? ¿Es tu vida otra o sigue siendo la misma de antes? ¿Está tu esperanza puesta en cómo tú te percibes o está tu esperanza puesta en la obra de Jesucristo? ¿Dónde está depositada nuestra esperanza? Asegúrate, mi hermano, de ser uno de los que están justificados delante del Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres
el que justifique. Gracias, Señor Jesús, porque es tu sangre derramada en esa cruz que pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Gracias porque el día de hoy podemos nosotros acercarnos en oración, reunirnos aquí como el cuerpo tuyo y revisar otra vez aquellos inicios en nuestra vida de fe. Padre, si hay alguien aquí también que todavía no ha tomado este compromiso contigo, habla su corazón, habla su mente y convénceles de la necesidad, porque es una necesidad mutua, es una necesidad que todos acá tenemos, de acercarnos a ti y estar justos. Cuando llegue el momento que tengamos que rendir cuentas, que podamos presentarnos delante de ti como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse. Gracias, Padre, porque tú eres el que hace la obra en nosotros. Gracias porque no está en nuestras manos el poder, sino que es una obra que tú haces. Ayúdanos, Señor, y tómanos de la mano para que podamos someter en totalidad nuestro ser a la obediencia tuya, para que podamos someternos al 100%, no pequeñas secciones de nuestra vida, ni pequeñas secciones de nuestros planes, sino que toda nuestra vida y todo lo que somos pueda someterse a tu voluntad, al señorío de tu dirección. Padre, queremos que cuando tú vengas en gloria, vengas por nosotros, para que estemos juntos contigo por una eternidad. En tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas, en tus manos ponemos nuestros planes, nuestras metas, nuestros sueños, en tus manos ponemos la dirección de nuestros pasos. Sé tú el guía, sé tú la dirección, sé tú la brújula que nos muestra el camino, Señor. Sé tú el que haga toda esa obra en nosotros. Queremos despojarnos de nosotros, ir perdiendo fuerza sobre nuestra vida y que seas tú el que gobierne y conquiste. No permitas, Señor, que evaluemos nuestra espiritualidad en base a cómo nos sentimos o en base a cómo nos percibimos nosotros mismos. Ni siquiera en base a cómo nos percibe alguien más, sino que sea en base a tu verdad, y tu palabra es verdad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por haber escuchado la palabra de Dios. Es un gusto para nosotros saber de que este mensaje está alcanzando muchas vidas. Nuestro deseo es de que tú crezcas al igual que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios. Si a ti te gustaría ser parte de este ministerio y ayudarnos de una forma económica, aquí abajo hay un link que te dirigirá a la página de PayPal y tú podrás hacer ahí tus donaciones si es que así lo quieres, si es que así el Señor ha puesto en tu corazón. Otra forma en que tú nos puedes ayudar también es a través de tus oraciones. Necesitamos de tus oraciones. Somos la Iglesia de Cristo y la Iglesia de Cristo siempre está bajo ataque. Necesitamos de tus oraciones. Así que gracias una vez más. Es un gusto poder saber de que somos útiles para tu vida espiritual en este caso. Bendiciones y esperamos en Dios vernos pronto. Bye.